10:18 de la mañana. En el último informe, XM está advirtiendo en Colombia y se enfrentaría a un déficit de energía por el Niño y también algunos retrasos en los proyectos eléctricos. El consumo registró máximos históricos, mientras la incorporación de una nueva capacidad para generar aún más energía todavía sigue muy lenta y sigue muy rezagada. Y por eso es la preocupación que tiene XM. Una de las generadoras, por supuesto, eléctricas más grandes del país es Hidroituango. Alejandro Arbeláez, es gerente de allí de Hidroituango. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos y si me permiten, a raíz de la noticia anterior, yo celebro el nombramiento, la designación del ministro de Defensa, el general Jorge Mora. Yo fui viceministro de Defensa en el gobierno Uribe y qué bueno que esté al frente del ministerio una persona que venga de las fuerzas, que conozca las fuerzas, que las quiera y que sepa de sus capacidades para derrotar a los violentos. ¿Ah, usted lo conoce, gerente? Sí, sí, por supuesto que sí. Como le reitero, yo fui viceministro de Defensa en el gobierno Uribe y obviamente el hoy ministro designado de Defensa era más joven en su carrera militar, iba a estar de mayor o de teniente general, pero conozco muy bien a esa dinastía de los Mora al servicio del ejército, es decir, al servicio de Colombia. Qué bueno. Mire cómo nos cambia el destino de las entrevistas, o por lo menos el inicio. Pero tenemos que hablar de energía. Sí, vamos a hablar de energía, pero déjeme, yo aprovecho esta oportunidad que usted me dio. ¿Qué podemos decir del general Mora? Cuando usted lo conoció como viceministro de Defensa, ¿qué podemos esperar de él de acuerdo a su experiencia, muy enfocada también en la lucha contra el narcotráfico, por lo que estoy leyendo en su hoja de vida, ¿no, gerente? Sí, totalmente. Miren, el país puede confiar plenamente en sus fuerzas militares y de policía porque tienen las capacidades, el profesionalismo y el apego a la Constitución para obrar correctamente, pero con contundencia. El que el ministro designado de Defensa pertenezca al ejército, sea un hijo del ejército por 3 generaciones, es una prenda de garantía que lleva ese ADN institucional donde es el ejército la fuerza encargada de combatir el orden público. Una persona, que ustedes bien lo señalaban en esa hoja de vida, ha tenido una trayectoria de combate, es decir, no ha sido un oficial de escritorio, sino que fue un oficial de terreno. En las circunstancias más duras, ustedes lo mencionaban, en el Cauca, en el Arauca, tan deteriorado por esa frontera con Venezuela y el daño que nos hizo esa dictadura del presidente Chávez, dándole cobijo a los diferentes grupos terroristas, comenzando por el ELN y por las FARC. Es decir, aquí, con la designación de un ministro de Defensa que viene de las mismas fuerzas, puntualmente del ejército, quiere decir que las conoce, que está en capacidad de subirles nuevamente la moral y de utilizar las capacidades que hoy se tienen, que han estado inactivas, pero que hay que reactivarlas, por supuesto. Aquí a Colombia ya se le demostró que se podía derrotar el terrorismo, que los ciudadanos podíamos vivir en libertad y en seguridad dentro del orden constitucional, sin restringir libertades, por supuesto. Eso es lo que necesitamos, porque aquí, en este gobierno, he de decir que otra vez la inseguridad y el terrorismo cogió ventaja. Nada más, en el departamento de Antioquia casi se duplicaron las estructuras militares de las FARC y del Clan del Golfo. Todo eso porque no se estuvo combatiendo dentro del orden constitucional y porque se le dejó crecer, se le dejó tomar ventaja al narcotráfico. El narcotráfico y las diferentes actividades de rentas ilegales son las que terminan financiando el terrorismo. Entonces, qué bueno que se actúe con contundencia, subiéndole la moral a las tropas, utilizando sus capacidades para bien de los ciudadanos. Aquí lo que hay que hacer es toda la contundencia contra los violentos y toda la capacidad de diálogo para los ciudadanos de bien. Claro. Bueno, ahora sí hablemos de energía, gerente. Este informe de XM pues es muy preocupante. Dice que alcanzamos los niveles de consumo históricos y que pues el escenario de recesión de energía precisamente y de déficit energético está más presente que nunca, más cuando hay un fenómeno del Niño que se avecina. ¿Ustedes cómo toman este informe de XM? ¿Qué lectura le da, gerente? Sí, que la situación es muy preocupante, pero no nos debe invitar al pesimismo, sino a la necesidad de obrar con sentido de urgencia. Aquí durante varios años y con especial intensidad durante el gobierno Petro se ha venido cuajando la tormenta perfecta para que haya un apagón en Colombia. ¿Qué significa esto? Que se han desincentivado
los nuevos proyectos energéticos, esos anuncios de energías transicionales nunca llegaron, solo entraron menos del 17% de aquellos megas energéticos que se anunciaron, y entonces hoy tenemos una oferta que ha permanecido constante durante los últimos 4 o 5 años por lo menos, y una demanda que se ha venido creciendo. Este colchón de seguridad que existía entre oferta y demanda se vino agotando, y entonces ahora viene el fenómeno del Niño y como país nos deja mal parados. Hoy la diferencia entre oferta y demanda es absolutamente nula. Sobre todo tenemos déficit de energía en los horarios pico de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Qué significa esto? Y que hemos propuesto desde la Sociedad Hidroituango al nuevo gobierno, que por fortuna ha sido bastante receptivo, que se cree con sentido de urgencia una mesa antiapagón, donde nos sentemos los actores del sistema, pero ya mismo a ver cómo podemos mejorar, optimizar la oferta y cómo podemos utilizar más inteligentemente la demanda, optimizar la oferta y regular la demanda. Si somos capaces de lograr esa coordinación interinstitucional con el liderazgo del gobierno entrante, podemos capotear el fenómeno del Niño. Si no nos coordinamos, lo que se viene es un apagón. Es decir, bueno, esto ya es muy familiarizado para algunos, lo de revivir la hora Gaviria. ¿Ustedes, gerente, ven la situación tan preocupante como para volver a esa época? Sí, sí es una situación preocupante, y por eso la necesidad de actuar con urgencia. Y el país está en capacidad, el país tiene un buen sistema energético, después que no han entrado nuevos proyectos, pero tenemos que optimizar lo que ya hay. Un ejemplo, miremos desde la oferta. Hoy el esfuerzo principal, mientras usted y yo hablamos en esta entrevista, está en las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas están generando energía que en este momento consume Colombia, y quiere decir que están utilizando el agua para esa generación. Agua que nos va a hacer falta más adelante durante el segundo semestre. Entre tanto, un porcentaje importante de las centrales térmicas del país permanecen apagadas. Entonces, lo lógico sería, y por eso la importancia de esta mesa antiapagón, que podamos encender más térmicas desde hoy, reducir la presión sobre las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas puedan embalsar agua y que nos coja el fenómeno del Niño durante el segundo semestre con las térmicas funcionando y con los embalses con suficiente capacidad para responder. Pero eso requiere una coordinación interinstitucional. Gerente, eso es de la oferta. Pero una pregunta ahí, ¿cuánto nos ahorra una hora Gaviria? En los cálculos iniciales, y aquí es importante el concurso de la academia, algo así como 2 puntos porcentuales. Es que si Colombia se apaga por poquito. Por eso la importancia de la coordinación interinstitucional. ¿Qué sucede? El país tiene una capacidad de energía que puede sortear la demanda, pero entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche es cuando se da el pico de demanda. Es decir, la gente está llegando a sus hogares, está encendiendo todas las luces, está prendiendo los aires acondicionados, aquellos que lo tienen, los ventiladores. Entonces ahí la oferta de energía no es capaz de contener ese pico. Una propuesta para que se analice en la mesa antiapagón con argumentos técnicos, con pros, con contras, esto tiene que ser conversado, construido conjuntamente, es, bueno, y si adelantamos la hora, quiere decir en definitiva que amanece más tarde, lo cual genera traumatismos, por supuesto, pero también anochece más tarde. En definitiva, lo que podemos hacer es aprovechar más horas de luz al día, porque cuando sean las 6 de la tarde, con el adelanto de la hora, todavía vamos a tener una hora adicional de luz solar. Y esa hora adicional de luz solar es determinante en el consumo de energía. Se reduce el consumo y somos capaces de sortear la situación. Son elementos para la discusión. La Sociedad Hidroituango, como propietaria de la central hidroeléctrica, tiene unos planteamientos para poner sobre la mesa. Ojalá los demás actores, incluyendo a los consumidores, a los reguladores, por supuesto, puedan también presentar propuestas y que entre todos nos pongamos de acuerdo para sortear la situación. Gerente, desde Hidroituango, ¿qué tan cerca ven la posibilidad de un apagón? Si no hacemos nada, el apagón está garantizado. Si reaccionamos y tenemos 5 semanas antes de que el actual gobierno se posesione para trabajar con ese nuevo gobierno en un plan de choque, de manera tal que cuando asuma el 7 de agosto ya no llegue a pensar qué es lo que va a hacer, sino que llegue a actuar como resultado de esa mesa que puede liderar desde ya. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. ¿Qué pasa si llegamos a ese escenario del apagón, gerente? ¿Cuáles son las consecuencias para el país de un apagón? Las consecuencias son muy complejas. Miren,
Desde el punto de vista económico, estudios de Desarrollo, una entidad bastante seria, estima una hora de apagón cercana a los 50 millones de dólares en consecuencias, por hora. Bueno, pero más allá de eso, yo invito a los televidentes que nos siguen a esta hora a que piensen cómo un apagón, unos racionamientos escalonados pueden afectar su vida diaria, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo laboral. Pensemos en una persona que en el municipio de Bello, o en Medellín, o en Río Negro, o en cualquier municipio de Colombia tenga una heladería. ¿Qué pasa si no puede contar con el suministro óptimo de energía durante X tiempo del día? Eso es absolutamente traumático. Pensemos en los colegios, pensemos en el transporte, pensemos en los microempresarios. Por eso la importancia de articularlo. Mire, esto somos capaces de afrontarlo y afrontarlo con buen resultado si nos coordinamos. Si no hay coordinación, esto es como que la selección Colombia entrara a jugar contra Suiza mañana y el técnico no dijera qué es lo que hay que hacer y cada cual estuviera por su lado. Aquí el técnico es el gobierno entrante y por fortuna ha sido un gobierno en cabeza del liderazgo del presidente y del liderazgo y la coordinación del vicepresidente José Manuel, que ha sido receptivo para que se dé esa mesa antiapagón. Claro, que ese es uno de los puntos. Yo le quería preguntar, gerente, en Europa, este debate del cambio de horario, ¿qué tanto efectividad tuvo? Porque muchos hablan de una efectividad tan solo del ahorro del 0.34%. Sí, qué bueno que se dé esta discusión. El solo hecho de que el país sepa que hay una situación seria de amenaza de apagón ya nos debe llevar a cambiar los hábitos de consumo. Y ojalá sean hábitos no solamente durante el fenómeno del Niño, sino de una manera permanente. Utilizar más inteligentemente el uso de la energía. En Europa no. En los países con estaciones, de más de la mitad de los países en el mundo, se dan cambios de hora 2 veces al año para aprovechar justamente más la luz solar. En Colombia es una medida novedosa porque no estamos acostumbrados. Ahora, eso no es lo ideal. Lo que pasa es que aquí no estamos buscando el mundo ideal, sino la diferencia entre ese adelanto de hora y los ahorros que genera puede ser si el país se apaga o no se apaga. Los cálculos iniciales dan un ahorro cercano al 2%, pero hay un ahorro más importante, y aquí es sumando puntos porcentuales por todo lado. Si mejoramos los hábitos de consumo, podemos tener ahorros adicionales desde la demanda entre un 5 y un 7%. Y si eso le sumamos los 2 punticos del cambio de la hora, ya vamos en ahorros cercanos al 8 o al 10%. Si logramos ese ahorro desde la demanda, Colombia no se apaga. Claro que ese es uno de los puntos también importantes. Gerente, ha sido usted muy amable. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias y desde Hidroituango le mandamos para mañana toda la buena energía a Colombia. Que ganemos ante Suiza. Así es, que ganemos 10:31 minutos de la mañana y que también le ganemos la batalla a este déficit energético.